Bueno, en cuanto a los objetivos del cierre del defecto de la pared, en primer lugar vamos a intentar restaurar la integridad de la pared abdominal. En segundo lugar, intentar equilibrar la presión y la tensión a través de la pared abdominal y de la malla. Y en tercer lugar, poder restaurar la funcionalidad y la dinámica de la pared abdominal. Lo que tenemos que considerar cuando nos enfrentamos a un paciente con una ventración grande es, en primer lugar, las características del paciente, su edad, el índice de masa corporal, las comorbilidades que presenta y las características de la hernia incisional. No es lo mismo operar una hernia incisional chica que una hernia incisional grande, no es lo mismo que presente ostomías o fístulas, así que esos son los elementos que tenemos que considerar en cuanto al paciente. En segundo lugar, las características del procedimiento que vamos a realizar, si se va a utilizar malla o no se va a utilizar malla. En este caso nosotros vamos a centrarnos en las eventroplastias, ya que en este caso las eventrografias han caído en desuso y no se utilizan tanto como las mallas. Si la cirugía va a ser abierta o laparoscópica, nosotros en nuestro hospital no tenemos experiencia en eventroplastia por vía laparoscópica, por eso nos vamos a centrar en la cirugía abierta. Si nos enfrentamos a un medio contaminado o no, y la posición en la que podemos colocar la malla. Y en último lugar, las características de la malla, su porosidad y sus características químicas y mecánicas. Todos estos elementos en conjunto son los que van a determinar en gran medida las complicaciones postoperatorias y las recurrencias. ¿Cuándo está indicado reparar una ventración grande o gigante? En general son candidatos todos los pacientes, independientemente de su edad, independientemente del tamaño del defecto herniario, y la única limitación que vamos a tener son las comorbilidades agregadas graves que pueda tener el paciente, y en ese caso se tendrá que poner en la balanza el riesgo-beneficio para poder tomar la decisión. Aquellos defectos grandes con separación muscular importante y con pérdida de derecho a domicilio pueden ser preparados en el preoperatorio para obtener mejores resultados, con diferentes opciones. En un primer lugar tenemos la opción de realizar neumoperitoneo preoperatorio progresivo o la utilización de la toxina botulínica tipo A, que en nuestro medio no se utiliza, pero que en otros países ha dado buenos resultados al administrarse mediante inyecciones en el preoperatorio durante 4 semanas previo a la cirugía. Nosotros siempre intentamos tener en el preoperatorio un estudio imaginológico, idealmente una tomografía computada, para valorar el tamaño del defecto de la pared, para valorar el saco y su contenido en vistas a definir la táctica quirúrgica. Tenemos varias posibilidades en el momento de colocar la malla, en qué posición colocar la malla. Se puede colocar en posición onlay o supraponeurótica, en posición inlay o en posición sublay o retromuscular, y dentro de esta en posición preperitoneal o intraperitoneal. En esta revisión sistematizada, que es del año 2008, y de hecho para poder valorar, evaluar un poco cuál sería la mejor técnica para realizar una ventriculoplastia, hubo que ir un poco atrás en la literatura, ya que los últimos trabajos sobre todo se centran en el abordaje por vía laparoscópica. Entonces esto es una revisión sistematizada del año 2008 que tiene como objetivo identificar la mejor técnica de ventriculoplastia abierta disponible. En este trabajo solo entraron estudios randomizados y controlados, y tiene como objetivo primario valorar la tasa de recidiva y como objetivo secundario la tasa de complicaciones, la evaluación del tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria. En este trabajo se concluye que las mallas de baja densidad, como por ejemplo la malla de polipropileno, versus las mallas estándar en posición sublay, muestran como resultado una recidiva de un 17% en aquellas de baja densidad y un 7% en las mallas estándar. Esto no tiene un nivel de evidencia significativo. Cuando se comparan en posición onlay versus la posición intraperitoneal, las onlay mostraron más recidivas y más seromas, que esto tampoco tiene un nivel de evidencia significativo. Cuando se compara la posición onlay versus la sublay, no se mostraron diferencias en cuanto a las recidivas. Sin embargo, cuando se colocan en posición onlay, el tiempo quirúrgico fue menor y esto tampoco tuvo un nivel de evidencia significativa. Las conclusiones de estos autores son que de esta revisión no se obtiene suficiente evidencia para recomendar el tipo de malla o la posición de la misma en las reparaciones de las hernias incisionales ventrales. En este metaanálisis que compara la posición sublay versus la onlay en la reparación de las hernias incisionales, se incluyeron 178 trabajos y terminaron incluyéndose en el análisis 8 artículos, dentro de los cuales 2 fueron estudios randomizados controlados, 1 estudio prospectivo y 5 estudios retrospectivos. Se incluyeron en total 1.683 pacientes, dentro de los cuales en 750 se colocó la malla en posición onlay
y en 933 la malla en posición subley. E intentan evaluar como resultado primario la tasa de recidiva y resultado secundario las complicaciones, el tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria. Este estudio arrojó como resultado que hubo menor recidiva o una tendencia a menor recidiva en aquellos pacientes en los que se realizó la técnica subley, que esto no tuvo un nivel de evidencia significativa. Y lo que sí tuvo un nivel de evidencia significativa es la infección en la herida quirúrgica, teniendo más infección aquellas mallas que se colocaron en posición onley. Este trabajo, igual que muchos trabajos, tuvo limitaciones. Por un lado, el peso de los estudios, incluso el randomizado controlado, que fue de baja calidad, y como decían mis compañeras antes, la heterogeneidad en las definiciones, en las poblaciones de pacientes y en las intervenciones realizadas. Las conclusiones de este trabajo son que la técnica subley parece ser la técnica preferida, pero la inestabilidad y la incoherencia de este metaanálisis impiden obtener conclusiones sólidas que nos recomienden una u otra. Elegimos también comentar algunas cosas de la guía mexicana de tratamiento de hernias de la pared abdominal, porque son bastante similares a las que realizamos nosotros en el hospital. Y es, por un lado, que la posición subley es la que da menores complicaciones y menor índice de recidivas, esto con un nivel de evidencia medio-alto. La posición subley es la que habitualmente intentamos realizar en el hospital. La posición onley debe reservarse solamente para aquellos casos donde sea imposible tener acceso a los otros espacios, y que la posición inlay debería abandonarse por la alta frecuencia de recidivas, esto con un nivel de evidencia bajo. También plantean que debe ser imperativo el uso de mallas antiadherentes o doble capa cuando ésta quede en contacto con las vísceras para evitar complicaciones como las adherencias y erosiones viscerales, esto con un nivel de evidencia medio-alto, que nosotros las utilizamos bastante en el hospital ya que contamos con ellas. La elección de la malla va de acuerdo a la técnica, a la vía de acceso y a las características del defecto herniario. A modo de conclusión, a pesar de ser una patología muy frecuente, trabajamos con niveles de evidencia bajos, por lo tanto, el cirujano estará obligado a conocer todos los recursos técnicos disponibles para poder individualizar el tratamiento en cada caso. Y recordar a un pionero en el tratamiento de las eventraciones, que decía que la operación de las hernias debe hacerse encajar en la anatomía del paciente y no seguir un plan preconcebido en la mente del cirujano. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Virginia Pires y a mí me toca presentar un poco los números que tenemos en nuestro servicio. Es una forma también de resumir un poco todo lo que dijeron mis compañeras. Vamos a empezar definiendo cuáles son los pacientes que vamos a incluir. Vamos a tratar todas las eventraciones mayores a 10 centímetros que se operaron de forma primaria en el periodo de enero de 2017 a abril de 2019. Eso nos deja un N de 27 pacientes. ¿Qué características tienen estos pacientes? Sin ningún predominio de sexo, 52-48, que en la mayoría de las series hay un predominio femenino. Las edades fueron de 26 a 80 años, con un predominio después de los 50 años, ¿sí? Como también suele ser un factor de riesgo la edad, por lo tanto no nos llama la atención. Estos pacientes presentaron como factor de riesgo, y factor de riesgo lo tomamos como las comorbilidades que afectan la presencia de eventraciones y sus complicaciones, ¿tá? No es cualquier factor de riesgo, son las comorbilidades. Presentaron por lo menos un factor de riesgo la mitad. La mitad de los pacientes presentaron al menos un factor de riesgo y casi el 80% presentaron factores de riesgo. Dentro de ellos, la diabetes y la obesidad fueron los principales, con 8 casos para cada uno, y hubo un predominio del sexo femenino para los factores. Con respecto a la cirugía primaria, la mayoría fueron de urgencia, con un 44%, y hay que tener en cuenta que un 15% no teníamos datos de esa cirugía primaria, porque fueron cirugías que se realizaron en otros centros o hace muchos años y no contábamos con la historia clínica. Estos fueron 4, este 15%. 44 fueron de urgencia, donde los cuadros que predominaron fueron las infecciones de causa intraabdominal, como la peritonitis difusa aguda pendicular, ginecológica, las colecistitis y las heridas de arma de fuego. Y dentro de los que se operaron como cirugía primaria de coordinación, la principal causa fue la oncológica. Esas son las cirugías que se ven entrar. Con respecto a la cirugía de la ventración en sí,
21 de los 27 fueron cirugías de coordinación, y esto hay que tenerlo en cuenta. 6 fueron de urgencia, y la principal incisión fue la mediana, en 18 pacientes. Por lo que decía Nora, que está la teoría de que la mediana tiene más a eventrarse por una causa fisiopatológica. Con respecto a la técnica, la mayoría de las mallas que se utilizan en nuestros servicios son de polipropileno, ¿verdad? Y de colocación preperitoneal. Lo siguen las mallas compuestas, que es Parietex, la marca que se utiliza, de poliéster y colágeno, y se coloca de forma intraperitoneal. Ahora vamos a pasar a comparar estos factores que les mencioné hasta ahora con las complicaciones que obtuvimos. De las complicaciones tuvimos 2 casos de recidiva y 5 casos de complicaciones parietales. De las parietales, 2 infecciones de sitio quirúrgico, 2 seromas y un hematoma. No tuvimos fístulas enterocutáneas o hacia la malla, y no tuvimos infecciones de la malla. Vamos a empezar con los factores de riesgo. De los pacientes que recidivaron, un paciente tuvo un factor de riesgo, que fue la diabetes, y un paciente tuvo 2, diabetes y obesidad. Nos llama la atención que de los pacientes que tenían más factores de riesgo, ninguno tuvo ninguna complicación, por ahora. Y de las complicaciones parietales, tuvimos 3 pacientes que tuvieron un factor de riesgo y 2 pacientes que tuvieron 2 factores de riesgo. Con respecto a la oportunidad, de los 6 pacientes que se intervinieron de urgencia, 3 tuvieron alguna complicación. Y de los que se intervinieron de coordinación, 6 de los 21. Lo cual nos coincide, ya que la oportunidad, como dijimos, que la mayoría eran cirugías generalmente sucias o contaminadas, nos coincide que sean las que más se compliquen. Y acá tenemos dividido un poco cuáles son las complicaciones. De las que se operaron de urgencia, una fue una infección de sitio quirúrgico y las 2 recidivas que contamos en la serie. De las de coordinación, 5 fueron patologías parietales. Esta complicación intraoperatoria en realidad es una falsa ruta, que fue el paciente que contó Jimena, que estrictamente no es de la operación, pero bueno, intervino. Con respecto a la incisión, de las 2 recidivas, uno fue una mediana y uno fue una transversa de hipocondrio derecho. Y de las complicaciones parietales fueron todas medianas. Con respecto a las mallas, una fue una malla de polipropileno, una combinada, y con respecto a las complicaciones parietales fueron 3 de polipropileno y 2 de malla combinada. De poliglectina en realidad no tuvimos complicaciones porque usamos una sola. Y eso después lo vamos a criticar. Con respecto a la posición, una de las recidivas fue una colocación preperitoneal y una fue intraperitoneal. Con respecto a las parietales, una complicación fue la malla colocada subcutánea, que fue una de polipropileno, que en realidad tuvo un hematoma. Sí, no es la infección como generalmente se discute en ciertos casos, que la subcutánea tiende más a las infecciones, no. En nuestro caso fue un hematoma. Las 2 que se complicaron de colocación preperitoneal fueron 2 seromas, y las 2 que se complicaron colocadas de forma intraperitoneal fueron 2 infecciones de sitio quirúrgico. A modo de conclusión, y esta es la parte más compleja, nuestros números sí se asimilan a muchos de los estudios que hay sobre esta patología, pero como muy bien dijeron mis compañeras, hay muchas variantes en lo que es el caso de las eventraciones, muchas técnicas, cada cirujano adopta su método, entonces es muy difícil a veces sacar conclusiones que no tengan algún sesgo de muestra o algún sesgo dentro de los estudios. Y nosotros no somos la excepción. Si tenemos un N muy bajo, 27 pacientes es muy poco, tuvimos un tiempo de seguimiento muy corto también, 3 meses fue el mínimo, y eso no nos permite sacar muchas conclusiones. Sí podemos decir, por esto que decíamos que tenemos muchas variables, podemos decir sí que contamos con factores de riesgo, que dentro de ellos la diabetes y la obesidad son los principales, como se muestra en el mundo. Las cirugías de urgencia, principalmente las contaminadas, fueron las más frecuentemente eventradas y complicadas. La cirugía de urgencia de la eventración también fue la que más se complicó, y eso también está comprobado a nivel mundial. Y después, a partir de la técnica, como bien dijeron mis compañeras, no hay una malla ideal ni una posición ideal. En nuestros servicios se utilizan más mallas de polipropileno de forma preperitoneal
y como segunda instancia intraperitoneal combinada, dentro de ella la Parietex, pero es un tema de preferencia de cirujanos y porque tenemos esos materiales también disponibles. Y esto, para terminar, creo que es fundamental, la prevención. La mayoría de las cirugías que realizamos fueron de coordinación con factores de riesgo modificables. Y que eso tendría que ser casi que una pauta, que el paciente que se lleve para una reparación parietal esté con los factores o las comorbilidades en las mejores opciones. No podemos operar pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30, o tabaquistas, o con diabetes con un mal control metabólico. ¿Está? Gracias. A veces por el apuro o alguna otra cosa terminamos haciendo una cosa que después redunda en un paciente. Y una cosa, si el paciente tiene piplón, no tengo miedo en colocar mallas intraperitoneales, que me parece que dan mejores resultados que las otras. Y como dice Andrés, muchas veces dejo parte del saco para cubrir eso también. Andrés. Sí, en primer lugar la felicito porque bueno, es un tema que siempre hay que estarlo revisando y actualizando porque sigue siendo importante. Igual, con respecto a la incidencia, yo creo que es una patología que cada vez va a ser de menor incidencia, porque ustedes ya se forman aprendiendo los abordajes mínimamente invasivos, la ventración de la transversa de hipocondrio derecho, que era la cirugía clásica de las coordinaciones, de la comisura interna, que se ventraba en la línea media, porque lo que ustedes dijeron, por la línea de fuerza, que actúa más a ese nivel, ya prácticamente desapareció, porque ustedes la viabilidad la operan por la laparoscopía. Y bueno, así sucesivamente van incorporando cada vez más la cirugía laparoscópica y eso hace que evidentemente esta patología disminuya. En ese sentido, cuando se hacen revisiones de trabajos, en el servicio pasó lo mismo, se encuentran pocos trabajos realmente que tengan un resultado significativo y valedero con importancia estadística, porque pasa eso que ustedes dijeron, se comparan pacientes diferentes, los términos no están homogenizados, entonces no se sabe bien qué evaluaciones están o qué ventraciones están comparando, cuáles son los criterios en cuanto a la definición, en cuanto al tamaño, entonces hace muy difícil sacar conclusiones realmente válidas o con un criterio estadístico. Igual, en los trabajos que ustedes mostraron y en los metaanálisis vieron que no hay prácticamente muchas diferencias en cuanto a lo que puede ser la recidiva, las complicaciones, etcétera. Y un poco lo que yo les dije hoy, que se los vuelvo a repetir, es mi experiencia. Yo al principio colocaba las mallas retromusculares, era mandatorio hacer eso. Y a veces me marcaba en grandes decolamientos y tratando de conservar el pseudosaco y decolando por detrás de los músculos. Y bueno, y realmente era más difícil. Y ya hace unos años que incorporé la técnica Onlay, creo que si uno la hace correctamente y tiene los cuidados para hacer una correcta fijación de la malla y preservar el pseudosaco, resecar el pseudosaco remanente y hacer una buena fijación, es más fácil, es más rápida y tiene menos complicaciones. La posibilidad de fístula se anula o se elimina, y la infección, que es el gran temor que yo tenía al principio, vieron que prácticamente es igual que las otras situaciones. Y en el peor de los casos que hubiera una infección y tuvieran que ir a retirar la malla, que a mí personalmente nunca me pasó, bueno, abren la piel y sacan la malla. Si usted tiene una infección en una malla colocada retromuscular, ahí sí que es mucho más complejo. Si tiene una infección en el sitio quirúrgico en esa situación. Entonces, además de ser más compleja la técnica, es más compleja resolver una eventual complicación. Yo he reparado grandes defectos en estos años de ventraciones complejas, multioperado, y realmente los resultados han sido muy buenos. Y lo que sí es cierto es que cuando uno decola mucho, hay más seroma, entonces ahí uno tiene que dejar drenajes aspirativos, tener paciencia y retirarlos en el momento y ser prolijo en la hemostasis y en la disección. Creo que con esos criterios a mí me ha sido realmente mucho más fácil. Creo que habría que eso demostrarlo con números, pero realmente yo les sugiero adoptar esa conducta porque los resultados son muy buenos. Así que esa es un poco mi experiencia y bueno, y creo que es un tema que siempre hay que estarlo revisando porque ya les digo, no está dicha la última verdad. Y con respecto a las mallas, el último comentario les hago, las mallas de poliéster están siempre a disposición, son de fácil manejo, son accesibles en cuanto a los costos
y a veces uno se embarca en mallas muy caras que es difícil de conseguir, y además yo estoy seguro que muchas de esas mallas generan igual fístulas y complicaciones que se están demostrando de a poco, ¿no? Y se empiezan un poco a revisar también en cuanto a la indicación. ¿Algún otro comentario? Yo me quiero sumar a las felicitaciones, agradecerles que traigan este tema al seno de la sociedad, porque es un tema de todos los días para los cirujanos, y la verdad que los cirujanos que ya tenemos algunos años no estamos leyendo todos los días este tema, entonces uno tiene que agradecer cuando alguien se lo pone al día. Y tenía dos preguntas. Una de ellas es si para esas grandes ventraciones han usado el neumoperitoneo en el preoperatorio, y la otra, en el primer caso que mostraron ahí, esa paciente que tenía una evolución de 10 años de ventración y reventración y reparaciones, y que ahora está eventrada, ¿cuál es el plan? Si tienen algún plan estratégico para resolverlo, porque realmente es bien interesante. Voy a empezar por la última. No tenemos todavía definido qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que discutirlo bien porque sería la cirugía número 4, si no me equivoco, o 5. Es decir, y bueno, además de que en el contexto en que se da la situación también se va, como ustedes imaginarán, después de tanta cirugía y tantos años y complicaciones, se va minando un poco la relación entre el equipo tratante con la familia y el paciente. Hay una cantidad de cosas que tenemos que definir todavía con ese paciente y no están definidas. No hemos todavía discutido exactamente qué vamos a hacer, pero es una situación compleja la de ese paciente. Y con respecto a lo primero que tú preguntaste, Neumoperitoneo. el neumoperitoneo, bien. El neumoperitoneo no es muy utilizado en el mundo en general. Yo hice hace unos años, en el hospital militar, operé, no en el policial, en el militar, preparé un paciente que tenía, en ese caso no era una ventración, una hernia umbilical gigante con pérdida de derecho a domicilio, y le hice neumoperitoneo durante 4 semanas y lo fui siguiendo con funcionales respiratorios semanales. La única experiencia que tengo fue ese paciente solo, y lo que noté en ese paciente fue cuando graficamos los funcionales respiratorios que las capacidades estáticas del paciente, cuando lo que se colocó fue un Seldinger por vía laparoscópica, y ese Seldinger se utilizó multifenestrado para insuflar aire cada 48 horas. No hubo complicaciones infecciosas, y lo que pudimos comprobar es que el funcional respiratorio empeoró al principio. La primera semana fue peor, pero después la segunda semana el funcional quedó igual que al principio, que el funcional de inicio sin neumoperitoneo, y los siguientes 2 funcionales, fue un mes entero, 4 funcionales respiratorios, 1 por semana, mejoró muchísimo las capacidades estáticas, y entonces cuando se operó fue muy sencillo, estaba decolado, todas las adherencias muy fáciles de trabajar, la capacidad del abdomen evidentemente había aumentado, se había comprobado con el estudio, y la cirugía se desarrolló muy fácil. Lo que iba a ser una cirugía complejísima, porque era un segundo abdomen, terminó siendo muy sencilla y anduvo muy bien el paciente. Única experiencia, un solo paciente, no tenemos otra. Lo que sí, cuando hice ese trabajo, lo que revisé, venía la información reciente en ese momento en las cuales se hacía neumoperitoneo, venía de Cuba. Los cubanos eran los que tenían más publicado sobre ese tema, de hacer neumoperitoneo en las hernias con pérdida de derecho a domicilio. Pero la única experiencia que tengo es esa, ¿no? Perfecto. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay más comentarios, nos queda agradecer nuevamente y cerramos la sesión. Muchas gracias.